Descargo de responsabilidad. Martial God Azura no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Al salir de la torre Asura, Chu Feng vio cómo ésta se derrumbó, lo que les daría algunos dolores de cabeza a la Alianza Espiritual Mundial del continente, pero eso no era su asunto, y Chu Feng se marchó, para actualizar sus técnicas espirituales y continuar su investigación sobre la integración de un segundo Dantian en su cuerpo. Chu Feng volvió a la provincia del Dragón Azul, y a la habitación que le reservaron en la escuela, y procedió a meditar, examinando su poder marcial y espiritual. Y joven, tu arrogancia y temeridad son abrumadoras, pero eres un prodigio sin igual, alabó el Dragón Azul, al ver que Chu Feng daba los últimos retoques a su nuevo Dantian. Un Dantian funcional al 100%, y que también era suyo al 100%. Mayor, recuerda tu promesa, dijo Chu Feng sobándose las manos. El Dragón Azul dio un suspiro en su mente. ¿Ya sabes cómo deshacer la matriz que me convierte en una habilidad marcial?, preguntó el Dragón Azul. Chu Feng se apresuró a extraer al Dragón Azul de su cuerpo usando una matriz y luego deshizo el trabajo de Qin Xuantian para dejar libre el poder divino, que sin Chu Feng pedírselo se deslizó a su nuevo Dantian, convirtiéndose en una criatura de poder divino, y provocando un aumento del poder marcial y una rápida elevación de su cultivo, que alcanzó el rango 8, del Reino Profundo. Como Chu Feng supuso, el poder divino se integró a la perfección con su nuevo Dantian, y ahora también se integraba con su cuerpo, poco a poco, fortaleciéndolo, como solo un poder divino podía hacerlo, pues esta era su especialidad, en especial este poder divino de los 4 símbolos, y Chu Feng fue arrastrado al mundo dentro de su segundo Dantian, para ver a una enorme bestia divina enfrente de él, con la forma de un gigantesco dragón azul, que volaba a su alrededor. Chu Feng hizo una reverencia, y saludó con el puño. Joven, no finjas humildad delante de mí. Solo quería llamarte para que contemples tu obra, pues no noto diferencia alguna con un Dantian natural, así que si te esfuerzas en comprender mi poder, tu cuerpo se fortalecerá, y obtendrás toda la velocidad de la que puedo hacer gala. Por supuesto, ahora he dejado de ser una técnica secreta, y el poder que puedas extraer de mí, dependerá de tu propia comprensión sobre mí, explicó el Dragón Azul. Gracias, mayor, me esforzaré, dijo Chu Feng, y perdió el conocimiento, debido al agotamiento. Y un día después, al levantarse, Chu Feng se sentía ligero como una pluma y veloz como una bala. Él trató de convocar al Dragón Azul, pero solo aparecieron un par de alas de dragón a su espalda. Joven, tu comprensión es prodigiosa, a nuestro anterior portador le tomó siglos poder manifestar parte de nuestro poder, dijo el Dragón Azul, pero Chu Feng lo notó más como una queja. Chu Feng no le dio importancia, y con sus nuevas alas, emprendió el vuelo, para continuar su camino. Él necesitaba reunir a las 4 bestias divinas, y por suerte, ya sabía dónde estaba cada una de ellas. Su vuelo duró varias horas, y ningún cultivador en el reino del cielo sería capaz de igualar su velocidad de vuelo, ni siquiera un señor marcial, hasta un emperador de menos de rango 8 tendría problemas para alcanzarlo, pues él había actualizado todas las matrices que poseía, y ahora podía enfrentarse a un emperador marcial, usando su poder espiritual. Chu Feng llegó a una pequeña aldea, que llamaban la aldea del Tigre Blanco, donde vivió un famoso guerrero, más criminal que guerrero. Él se infiltró en el lugar sin ningún problema, yendo a sus tierras prohibidas, y abriendo las matrices allí sin hacer escándalos, para entrar a un lugar parecido a una enorme caverna. En la gran caverna, Chu Feng encontró un cadáver en un ataúd de cristal, y a la segunda técnica secreta que le observaba con el ceño fruncido. Era un enorme tigre blanco de varios metros de altura, al que Chu Feng se acercó y saludó ahuecando el puño. Saludos, mayor, este joven está aquí, para proponerte que viajemos juntos por el mundo, en búsqueda de tu primer portador, y si no es mucha molestia, colabores conmigo, ofreciéndome tu poder, pues este joven jura, en nombre del cielo y de la tierra, que por mi poder y... Chu Feng le hizo el mismo juramento que al Dragón Azul. El tigre blanco no dijo nada, pero después de varios minutos de incomodidad, se unió a él y fue hasta su Dantian, provocando un alboroto de poder divino, que elevó su cultivo al rango 9 del Reino Profundo. Chu Feng sonrió de satisfacción, y se sentó a meditar. Al día siguiente, Chu Feng se levantó, y blandió una mano contra la pared de roca, dejando un agujero de varias decenas de metros de profundidad. Joven, tu capacidad de comprensión me asombra, dijo el tigre blanco en su mente por primera vez. Gracias, mayor, todo es gracias a su colaboración, dijo Chu Feng. Joven, lamerme las garras, no te hará más fuerte, dijo el tigre blanco en su mente.
es cierto, eres un arrastrado, sentenció la dama reina. Chu Feng suspiró y extendió sus alas, para volar hacia el territorio de la familia Su, e infiltrarse en sus terrenos traseros, donde abrió un pasaje secreto, al localizar una tumba antigua. Allí encontró a la tortuga verde, otra bestia divina, a la que hizo su juramento, y también aceptó unirse a él, aumentando su rango de cultivo al reino del cielo. Ahora, gracias a las tres bestias divinas, no solo había aumentado su cultivación, al reino del cielo, sino que también obtuvo otro rayo divino al avanzar, por lo que podía aumentar su cultivo en 3 niveles, cuando quisiera. Eso le elevaba de rango 1, a rango 4, y si sumaba 3 niveles de poder de batalla, podía enfrentarse a enemigos de rango 7, en el reino del cielo. Aún así, Chu Feng no avanzó, pues la siguiente bestia divina no sería tan fácil de conseguir y habría peligros, por lo que necesitaba adaptarse al nuevo poder divino antes de continuar su aventura. Un día después, Chu Feng se levantó, luciendo una coraza de energía verde que cubría todo su cuerpo. Joven ya sabemos que su comprensión es muy buena, solo cállense. Reprendió la dama reina, interrumpiendo las palabras de la tortuga verde. Gracias. Dijo el otro espíritu, que seguía encerrado. Chu Feng sonrió. Gracias mayor, vuestro apoyo siempre será valorado, dijo Chu Feng. Arrastrado. Reprendió la dama reina. Chu Feng la ignoró, y caminó hacia el interior de la tumba. Un espíritu demoníaco, que vigilaba la entrada, sintió su poder, y trató de escapar, pero fue destruido al momento, y las miles de perlas, desde espiritual hasta perlas de origen que custodiaba, fueron tomadas por Chu Feng. A él no le servían, pero a sus miembros del clan sí, por lo que las recogió. Chu Feng avanzó, y se encontró con más espíritus atrapados en formaciones, los cuales liberó, para después destruir. En cuanto a los materiales que sostenían las matrices, eran un conglomerado de energías caóticas, y él las fue devorando todas, hasta que llegó al centro de la tumba del emperador, y ya era rango 3 del reino del cielo. El poder espiritual de Chu Feng seguía igual, pues estos aumentos de rango no eran mucho para aumentar su poder espiritual de capa real marca dragón, algo que solo un emperador marcial poseería. El centro de la tumba no estaba solo. Allí había un grupo de bestias del reino del señor marcial vigilando, y eran unas 50, por lo que Chu Feng decidió entrar en modo sigilo, al palacio que vigilaban, sabiendo que allí estaría la última bestia sagrada, y también recursos que podía robar. Chu Feng no hizo escándalos, y saqueó todo en absoluto silencio, regresando después de tomar el motín, hasta alejarse varios kilómetros del palacio y las bestias que lo resguardaban. Recién allí, sacó a la última bestia divina, el pájaro vermellón, y le hizo su juramento de reunirle con su portador original, y de dejarle ir, si eso era lo que quería. La última bestia divina aceptó su promesa y se unió a él, aumentando su rango de cultivo a rango 4 del reino del cielo, pero eso no fue todo, porque al estar las 4 bestias reunidas, su poder de batalla aumentó 6 niveles, y podía elevar su nivel de cultivo en 5 niveles, 3 de los rayos divinos y 2 de las bestias divinas. Como antes, Chu Feng tardó un día tener progresos con su nueva bestia divina, siendo esta una de las más rotas, pues su poder era curar cualquier herida y venenos, siempre que estos no hubiesen un poder marcial que le superara a él. Y al siguiente día, Chu Feng no volvió al palacio, para enfrentarse a las bestias, y ofrecérselas a la dama reina, que seguía recriminándole, que la estaba ignorando, sino que abrió el saco de recursos que tomó del palacio, y empezó a tragarlos como si no hubiese un mañana. Gracias a estos recursos, que fueron devorados en segundos por su línea de sangre, pues las bestias divinas no gustaban de ellos, su cultivo avanzó como la espuma, pasando el rango 6, 7, 8 y 9, como si no estuviesen allí, pero no se detuvo, sino que las bestias de rayos en su dantian, dieron un rugido, pareciendo despertar, y se alzaron al cielo, atravesando la tumba, y creando otro espectáculo visual en los cielos de las 7 provincias, a los que se unieron las 4 bestias divinas. El espectáculo fue realmente aterrador, porque las bestias divinas de rayos y las bestias divinas de los 4 símbolos, se rodeaban unos a otros mirándose mal, y compitiendo por quien se veía más arrogante. Chu Feng decidió que tenía que buscar la forma de sellar a estos tipos durante su avance, aunque sabía que lo que había en el cielo solo era una proyección de sus dantians, era algo escandaloso, y que le causaría muchos problemas cuando fuera a reinos superiores. El avance duró varios minutos y no se detuvo hasta señor marcial de rango 2.
Además, 3 de los 4 rayos divinos que ahora tenía, se fusionaron con su cuerpo, elevando su nivel de cultivo en 3 niveles de forma permanente, y llegando a rango 5, del señor marcial. Ahora Chu Feng podía elevar su nivel de cultivo en solo 3 niveles, pero su poder de batalla seguía siendo de 6 niveles, lo que significaba que podía enfrentarse con un rey marcial de rango 5, todo un reino de cultivo por encima de su reino actual. Por supuesto, este no era el final, porque Chu Feng aún tenía algunos tesoros que recoger, antes de migrar a la siguiente zona para buscar más recursos. Chu Feng se levantó, y elevó su nivel de cultivo y poder de pelea al máximo, para volver al palacio y masacrar a las bestias del señor marcial que lo custodiaban, usando su poder marcial. Esto por fin hizo feliz a la dama reina, que mientras Chu Feng meditaba para investigar su nueva fuerza, ella cultivaba las docenas de energías de fuentes que había obtenido, elevando su cultivo a un ritmo, casi tan vertiginoso, como el del mismo Chu Feng. Y un día después, la dama reina, ya estaba en el reino del señor marcial, pero como Chu Feng seguía superándola en cultivo y poder marcial, ella no estaba satisfecha, y exigió más energía de fuente. Chu Feng solo dijo que se las procuraría si encontraba algo por el camino. Chu Feng miró el lugar al final del camino, que era una gran puerta dorada. Chu Feng sabía que allí había más recursos y materiales que necesitaba, pero esos recursos solo le elevarían al emperador marcial de rango 1 o 2, y él sabía dónde encontrar un mejor botín, por lo que dejaría esos recursos para cuando fuera a marcharse. Y Chu Feng volvió a la escuela del dragón azul, donde habían pasado algunas cosas en los últimos 2 meses que él estuvo fuera, porque cuando las otras provincias del continente se enteraron de que el viejo fundador había regresado, se apresuraron allí a lamerle los pies, pues en este continente, él era el cultivador más poderoso, con excepción de Chu Feng a quien nadie conocía. El anciano fundador también había cumplido su promesa y mantenido a los suyos a salvo, incluso declaró una alianza con la familia Su, y puso al clan Chu bajo su protección. Chu Feng pasó sin que nadie le mirara o pudiera hacerlo, y llegó directamente a las residencias de los discípulos núcleos, la élite entre la élite de la escuela. Mayor, este menor es Chu Feng, un estudiante de la escuela interior, al que el fundador considera como un prodigio único en la existencia de este pequeño reino, por lo que me ha nombrado de forma directa como un discípulo núcleo. Por favor, guíe el camino hasta las mejores residencias de este lugar, y luego le estaré dando una lista de materiales para que consiga para mí. Por favor, no remolonee en sus deberes porque soy una persona ocupada, y necesito estos ingredientes para algunos proyectos privados de suma importancia, explicó Chu Feng con detalle a uno de los ancianos que estaba en la plaza, mientras le saludaba ahuecando el puño, y haciendo una reverencia respetuosa. El anciano primero parpadeó mirándole, y luego su rostro fue tiñéndose de rojo, hasta que pasó a púrpura. Él abrió la boca para empezar a despotricar, pero la presión de un cultivador en el reino del cielo de rango 9, se cernió sobre él y lo paralizó. El anciano fundador llegó volando, al lado de un anciano pequeño, con porte severo, y 2 cosas viejas que ya debían tener 1.000.000 de años, o eso aparentaban. El anciano de baja estatura y porte severo, llevaba ropas sencillas de túnica y pantalón, pero los 2 ancianos de los eones, llevaban lujosas ropas de seda dorada, que parecían ser artefactos. Chu Feng, dijo el anciano fundador, y su voz sonó pesarosa. Él lo miró de arriba abajo. Ya no puedo ver a través de ti, esa señal en el cielo hace unos días, ¿la has creado tú?, preguntó el anciano fundador. Chu Feng volvió a ahuecar el puño, para saludar con la máxima reverencia. Mayor, este joven ha armado un alboroto, por favor no preste atención, pues me dispongo a permanecer en la escuela a partir de ahora. Aunque necesitaré algunos bienes y recursos menores para algunos proyectos personales, si los consiguen para mí, este joven luego pagará este favor, explicó Chu Feng con tono respetuoso, ofreciéndole un pergamino con una larga lista de requisitos. El anciano hizo una mueca, pero tomó el papel. Bien, veré qué puedo hacer, dijo con un suspiro, y miró al anciano que antes tenía la cara púrpura, pero que ahora estaba pálida del susto. Anciano, Chu Feng es ahora el primer discípulo de la escuela Dragón Azul, nombrado por mí, guíelo a sus residencias, y preste atención a sus solicitudes como si fuesen mías, ordenó el anciano fundador, y el anciano maestro hizo como 5 reverencias seguidas ahuecando el puño. Mayor, este joven agradece su bondad, saludó Chu Feng al anciano fundador antes de despedirse. Y
Chu Feng se quedó un mes sumergido en sus investigaciones y creación de artefactos, mientras conocía a algunas personas, que el anciano fundador le presentó, y que donaron algunos de los materiales raros, que Chu Feng solicitó, incluyendo algunos artefactos, por parte de la Alianza Espiritual Mundial, a los que Chu Feng regaló un par de libros con conocimientos en esta área, que luego de leer, el presidente de la Alianza Espiritual Mundial, le agradeció postrándose en el suelo ante el asombro de sus seguidores. Chu Feng se sentía algo culpable por haber derrumbado su torre, por lo que no fue mezquino con ellos. Chu Feng también conoció a la familia gobernante de todo el continente de las 9 provincias, y resultó que las 2 pasas arrugadas que conoció a su llegada, eran sus actuales patriarcas. Ellos le contaron que le estaban buscando desde hacía 5 años, después del primer alboroto que armaron las bestias de rayos que eran su línea de sangre. Chu Feng ya sabía esto, y no le sorprendió, pero se alegraba de que pudieran poner fin a su búsqueda, y de que colaborarán con él con los ingredientes que necesitaban, prometiéndoles mejorar su línea de sangre en un futuro. Los ancianos no le creyeron. Para sorpresa de Chu Feng, después de un mes, conoció a otra de las principales heroínas de la línea de tiempo original, una de esas cosas desesperantes de la línea de tiempo original, que no parecían tener mente propia, más allá de procesar su amor por el protagonista, y que cada vez que su parte del alma que venía de otro mundo leía sus diálogos, le causaban cierto repelús. Ahora Chu Feng estaba enfrente a la protagonista, que era una chica joven de unos 14 años, con la belleza de una pequeña diosa, y el cabello y los ojos púrpura, que llevaba un vestido de mangas largas, de excelente corte. A su lado, estaba el anciano de baja estatura y porte severo, que conoció a su llegada de vuelta a la escuela, hacía un mes. Chu Feng estaba sentado en una sala del palacio donde vivía el anciano fundador, que estaba a su lado, sentado sobre unos cojines. Enfrente de ellos, estaban Zilin, que era como se llamaba esta chica de belleza divina, y cuando decía belleza divina, era literal, pues esta pequeña adolescente, poseía un cuerpo divino, y en estos momentos, el anciano de baja estatura, que era el abuelo de Zilin, le explicaba su trágica situación, y cómo ella se veía afectada por una medicina maligna, que usaron en ella cuando era bebé, para robar su poder divino. El abuelo de Zilin había consultado su caso con el presidente de la Alianza Espiritual Mundial, pero este no pudo darles ninguna esperanza, hasta que él apareció, y el presidente acudió a él, para urgirle a que lo visitara, pues estaba seguro de que podría darle una solución al caso de Zilin. Chu Feng asintió tras escuchar toda su historia. No hay problema, esto solo tomará una noche, que la niña pase a la habitación y se prepare, dijo Chu Feng con tono justo mientras se sobaba las manos mirando a Zilin de arriba a abajo, y ésta le miraba con espanto. Degenerado, solo es una niña. Reprendió la dama reina, armando un alboroto en su mundo espiritual. Discípulo Chu Feng, actúe con seriedad, carraspeó el anciano fundador con incomodidad, ante el aturdimiento del abuelo de Zilin y el espanto de esta. Anciano, no sé de qué habla, mi suegro acá presente, ha dicho que ha venido a poner su nieta en mis manos, y yo estoy dispuesto a aceptarla, no voy a discriminarla porque haya sido víctima de un veneno insidioso, de hecho, por este regalo, también me encargaré de ese veneno, explicó Chu Feng con tono justo. No quise decir eso, exclamó el abuelo de Zilin con tono alarmado, luego frunció el ceño y pareció pensar por un segundo. ¿Quiere decir el joven Chu Feng, que puede curar a mi nieta?, preguntó el anciano con alegría, olvidándose de todo lo demás. Claro, solo tomará unos minutos, no es gran cosa, dijo Chu Feng con tono despreocupado. El anciano saltó sobre Chu Feng y sostuvo sus manos para agradecerle con efusividad, mientras salían lágrimas de sus ojos, por lo que Chu Feng dejó de bromear, y tras liberar una de sus manos, le dio palmadas en el hombro, para que se calmara. Anciano, tranquilícese, ella no está en ningún peligro, una vez retire el veneno, estará en perfectas condiciones, tranquilizó Chu Feng después de que logró devolver al anciano a su cojín. Zilin, acércate y dame tus manos, ordenó Chu Feng. La niña dudó unos segundos, pero luego obedeció y tomó sus manos con las suyas que parecían de jade. Un cuerpo divino de nacimiento, era algo increíble. Chu Feng la sostuvo por unos 5 segundos y luego la soltó. No hay problema, puedo curarla, pero como saben, no hay almuerzo gratis en esta vida, advirtió Chu Feng mirando el cuerpo de Zilin, que se tensó. Chu Feng sonrió. No te equivocas, el precio que exijo es tu cuerpo, pero no de la forma que crees, porque lo que me interesa no es el sexo, sino tu cuerpo divino.
No hay muchos cuerpos divinos por aquí, por no decir que no he visto ninguno en todo el continente, que no sea el tuyo. También parece que no es común, y es medianamente bueno, por lo que me puede ser de gran utilidad estudiarlo, pues la única referencia con la que cuento, soy yo mismo, y eso hace que mi investigación respecto a este punto se retrase, explicó Chu Feng. Así que mi precio por curarte, es que me permitas estudiar tu cuerpo y poder divino. No te preocupes, lo haré empleando matrices, y en ningún momento te tocaré ni un solo cabello, agregó Chu Feng, y ambos ancianos suspiraron de alivio, parecía que su opinión de él no era muy buena. El anciano bajo, miró a su nieta. Esta lo miró a él con desconfianza. Está bien, pero solo accederé a tu petición después de que sea curada, accedió la niña. Chu Feng asintió y tronó los dedos, con lo que una luz dorada se extendió desde las manos de Cilin a todo su cuerpo, cubriéndola por unos segundos. Chu Feng levantó la mano, y un polvo negro voló desde el cuerpo de Cilin, concentrándose en una perla negra en la mano levantada de Chu Feng. Chapucero, y no podría robar su poder divino, solo aumentar algunos rangos dentro de un mismo reino, pero su composición es interesante, dijo Chu Feng, y se guardó la perla para estudiarla mejor luego. Mientras tanto, la luz dorada en el cuerpo de Cilin desapareció, y su cultivo empezó a aumentar de forma vertiginosa, avanzando varios rangos dentro del reino profundo, y atravesando al reino del cielo en pocos minutos, mientras los ancianos miraban con los ojos muy abiertos, y Chu Feng controlaba cientos de matrices para registrar todo lo que estaba pasando. Una hora después, el cultivo de Cilin se había estabilizado en el reino del cielo de rango 3, y Chu Feng tenía un montón de datos para estudiar. Como supuse, su cuerpo divino es algo especial, dijo Chu Feng con satisfacción, pues había obtenido una gran cantidad de información, gracias a esta niña. Chu Feng se levantó y miró al par de ancianos. Ancianos, tengo muchas cosas que hacer, regresaré a mi laboratorio. Luego miró a la niña, que meditaba para ponerse al día con su nuevo cultivo. Cilin, te espero en mi laboratorio, no llegues tarde, agregó, y se dio media vuelta para retirarse, pero al avanzar 3 pasos, el abuelo de Cilin corrió y se postró delante de él, con más lágrimas en sus ojos. Joven Chu Feng, este anciano no sabe cómo pagarle por este favor de vida para mi nieta. Ella ha sufrido desde que era bebé, y Chu Feng le interrumpió, levantándole por la fuerza con el uso de su poder espiritual. Abuelo, he aplicado un tratamiento, y he cobrado un precio por ello, sé que es significativo para ustedes, pero el precio ya está establecido y no me deben nada, más allá de eso, explicó Chu Feng, y de un paso, desapareció antes de que el anciano hiciera más drama. Chu Feng dejó al anciano, él en verdad quería volver a su laboratorio, porque estaba a punto de hacer varios avances importantes, el más importante de ellos era la creación de computadoras digitales, ahora que gracias a su avance a señor marcial, y a su nueva técnica de cultivo espiritual desarrollada siguiendo el mismo diseño, que la del horno espiritual, su poder espiritual ya había avanzado a la capa inmortal de marca de insectos, y le daba muchas posibilidades. Él también tenía algunos experimentos en marcha, con los que pretendía extraer energía de fuente para la dama reina. Estos experimentos se basaban en la creación de Dantians en un sistema de cultivo simulado, los cuales Chu Feng impulsaría a avanzar a la fuerza, usando su poder marcial, y causando graves desperfectos, pero el objetivo era solo hacerles avanzar y que crearan una fuente, que luego, la dama reina pudiera usar para avanzar. Esta fuente estaría limitada al propio cultivo de Chu Feng, pero se debía tener en cuenta que el ingrediente más importante era poder marcial, y este se podía obtener de otros cultivadores que fueran más fuertes que él. Chu Feng estaba seguro que la dama reina estaría feliz con obtener energía de fuente para avanzar a su mismo nivel de cultivo. Y un mes después, Su Rou pidió verle, y recordando sus piernas perfectas, Chu Feng la hizo pasar al momento, recibiéndola en su laboratorio, una gran sala con artefactos por todos lados, que eran computadoras que funcionaban con poder marcial y poder espiritual. El laboratorio también estaba lleno de sensores, que funcionaban con matrices. Su Rou miró todo con extrañeza, mientras se acercaba a su mesa de trabajo, donde él meditaba, usando una especie de casco, con multitud de cables conectados que iban hasta las computadoras que estaban por toda la sala. Discípulo principal, este anciano del patio interno te saluda, dijo Su Rou ahuecando el puño y haciendo una reverencia. Maestra Su Rou, no sea tan formal, somos viejos amigos, dijo Chu Feng, quitándose el casco de realidad virtual que había creado, y mirando a Su Rou de arriba abajo. Ella seguía igual de sexy que cuando se conocieron.
Ahora que lo pienso, hace 5 meses, os prometí algo, dijo Chu Feng. Él había dicho que sería en un año, pero al parecer Su Rou se impacientó. No he venido acá por eso, o sí es por eso, pero quisiera hacer algunos cambios a nuestro acuerdo e intercambiar el favor por otra cosa, dijo Su Rou con incomodidad, y algunos nervios. Por favor habla, dijo Chu Feng al ver que el asunto era algo serio. Mi padre ha aceptado la propuesta de matrimonio que me hiciste, dijo Su Rou con la cara roja. Chu Feng parpadeó. Ella había venido a aceptar su apuesta, pero lo había cambiado todo, y ahora pretendía que era una propuesta de matrimonio y el ruido de vidrios siendo aplastados, interrumpió sus pensamientos. Su Rou vio hacia el lugar, para ver a Zilin, que había estado mezclando algunas soluciones en un rincón, apretar una botella de vidrio que había estallado en su mano, debido a la fuerza ejercida por esta. Su Rou miró a Chu Feng. Ah, ella es Zilin, una portadora de cuerpo divino, hace un mes, se quedó para que pudiera estudiarla, pero ahora ya he terminado, y la mantengo aquí engañada, porque a pesar de su apariencia, la niña es una rebelde, y también es cruel. Pero sé que en cuanto se enamore de mí, se convertirá en un cachorrito sumiso que solo hablará de mí, y todo su mundo seré yo, por lo que me pregunto de qué forma puede suceder un cambio tan abrumador en su personalidad, y la he engañado diciéndole que el experimento no ha terminado, y así tomar datos de todo, mientras se enamora, explicó Chu Feng con detalle, mientras Zilin y Su Rou le miraban con incredulidad. Zilin fue la primera en reaccionar, y sacó un artefacto que era una espada, para embestir y tratar de cortarle la cabeza, pero Chu Feng le quitó la espada de las manos, y usando su poder espiritual la obligó a sentarse a su lado, y le dio palmaditas en la cabeza. Ya, calma, no es como si tuvieras algo importante que hacer por allí, y aquí puedes avanzar más que bajo la tutela de tu abuelo, consoló Chu Feng. Además, tendrás el privilegio de enamorarte de mí, agregó, mientras le daba palmaditas y Zilin gruñía con impotencia. Es una niña muy linda, dijo Chu Feng, con el tono de un abuelo que consentía a su nieta rebelde. Zilin ya tenía el rango 7 del Reino del Cielo, avanzando 4 rangos en solo un mes gracias a los consejos de Chu Feng para mejorar su comprensión sobre el poder divino en su cuerpo, pero él era un señor de rango 5, y un espiritista mundial de capa inmortal, marca de dragón, no había forma de que ella pudiera oponerse a él. Dijiste que querías que fuera tu prometida, gruñó Zilin con rabia. Chu Feng asintió. Y fui sincero, como lo soy ahora con esta hermosa mujer enfrente mío, y todas aquellas que sean de mi agrado en el futuro, siempre que ellas quieran acompañarme en mi viaje de cultivación, dijo Chu Feng explicando sus planes malvados para el futuro. Descarado. Reprendió la dama reina, haciendo un berrinche en su mundo espiritual, parecía que ella ya empezaba a sentirse celosa. Degenerado, ninguna mujer aceptará eso. Sentenció la niña de cabellos morados con seguridad. Sería un honor para mí, acompañarte en tu viaje de cultivo marcial, dijo Su Rou con tono formal. La niña rebelde, la miró con incredulidad. Lo que quisiste decir es que ninguna niña aceptará algo así, pero Su Rou ya es una mujer adulta, explicó Chu Feng a la conmocionada niña, dándole más palmaditas en la cabeza. Chu Feng miró a Su Rou. Prepararé todo, preséntate aquí en una hora, te daré mis regalos de bodas para ti y tu familia, dijo Chu Feng levantándose para ir a preparar todo el equipo que necesitaría. Niña, deja de estar en la luna, ven a ayudarme, reprendió Chu Feng a Zilin, que seguía idiotizada. Y un día después Su Rou salía de una cápsula que tenía cables por todos lados, incluso en la tapa. Chu Feng la observó, mirando su reino de cultivo que seguía en el reino profundo, pero todo lo demás era diferente, porque ella ahora tenía 2 Dantians, uno con una chispa de poder divino, y otro con una apenas perceptible línea de sangre celestial. Su poder de batalla también superaba 3 niveles, y el cultivo era extraordinariamente estable, lo que significaba que su talento superaba por mucho su nivel actual. Su Rou se contempló a sí misma con incredulidad absoluta, y Zilin estaba directamente aturdida por la conmoción. Joven, has creado una semilla de poder divino y clonado tu propia línea de sangre, no tengo palabras para expresar mi asombro, dijo el dragón azul, que sonaba conmocionado. No es exactamente un clon, yo diría más como un hijo unigénito de mi línea de sangre. Ahora ambos poderes se desarrollarán con ella sin causarle daños y dejando que se familiaricen unos con otros con el tiempo, explicó Chu Feng con orgullo. Esto era la combinación de todas sus investigaciones, integradas en un cuerpo para obtener el máximo beneficio. Niña, ¿ahora entiendes los beneficios de ser una de mis prometidas? Preguntó Chu Feng, y Zilin salió de su aturdimiento para tratar de golpearlo.
Chu Fen la reprimió con su poder espiritual y le dio palmaditas en la cabeza para que se calmara, pero se vio interrumpido, cuando Su Rou, después de terminar de admirarse a sí misma, lo abrazó con fuerza, mientras derramaba lágrimas. Chu Fen creó una matriz con forma de libro, y la selló para que no se deshiciera luego. Él se la entregó a Su Rou. Su Rou, esta es una copia de parte de mi conocimiento en cuanto a habilidades espirituales. También incluye la técnica espiritual que uso para aumentar mi poder espiritual, y que es un legado de un experto supremo. No hay nada parecido en este y otros muchos reinos, guárdalo con celo, advirtió Chu Fen. Ahora ponte a estudiar, dijo Chu Fen liberando su abrazo. Chu Fen dio un paso atrás, pues la realidad había sufrido un cambio a sus ojos, y era un cambio similar a cuando despertó su poder espiritual. Todo a su alrededor, de alguna manera, se volvió más real, como si estuviese ciego, y de repente abriera los ojos, pero no era poder espiritual, esto era más profundo. Chu Fen perdió la conciencia, y se vio a sí mismo, flotando enfrente de 9 dragones de rayos de diferentes colores, que volaban en el cielo, por arriba de él. Eran las bestias divinas del rayo, su línea de sangre, que al parecer le llamaba para presumir de su magnificencia, interrumpiendo su momento de iluminación. Chu Fen solo pudo suspirar con abatimiento, y hacer una respetuosa reverencia, ahuecando el puño para saludarles. Mayores, este joven acude a su llamado, saludó Chu Fen con propiedad, aunque en realidad le habían secuestrado y traído allí a la fuerza. Chu Fen se preguntó si estos tipos volverían a fingir retraso mental y lo ignoraría. Ni uno de los dragones, el azul, abandonó la formación de navegar los cielos con los demás, y acercó su enorme y monumental cabeza hacia él. Era tan grande, que Chu Fen parecía una mota de polvo en comparación. Chu Fen dejó de saludar y se irguió. Parecía que esta vez no pensaban ignorarlo. Usa nuestro poder, bajo tu propia responsabilidad, advirtió una voz grave que taladró su cerebro y le produjo un dolor atroz. Chu Fen se mantuvo firme, mientras veía los rayos que empezaban a crepitar por su cuerpo, sintiendo el poder mortal y destructivo que provenía de su línea de sangre, y que no era parte de su poder como cultivador. Este era el poder exclusivo de su línea de sangre, y podía atravesar todo un reino, para convertir en cenizas todo lo que estuviera enfrente de Chu Fen. Chu Fen, que conocía este poder, se sentía eufórico, al sentirlo en su mano, y bajo el control absoluto de su propia voluntad. En la línea de tiempo original, Chu Fen había usado el poder de su línea de sangre en varias ocasiones, pero nunca por voluntad propia, solo por casualidad, incluso llegando a perder el control de sí mismo, y a un gran coste para su cuerpo. Pero, ahora, estos tipos, que le habían ignorado todo este tiempo, negándose a verle o siquiera a dirigirle la palabra, le estaban confiando este poder, para que lo usara siguiendo su propia voluntad, y sin ningún daño para cuerpo. Chu Fen, que era consciente del gran poder que estos tipos sunderes ponían en sus manos, hizo una reverencia y volvió a saludar con el puño, sin volverse a quejarse de que le interrumpieran en su momento de iluminación. Mayores, este joven Chu Fen no les avergonzará, y solo usará este poder en caso de ser absolutamente necesario, prometió Chu Fen con sinceridad, y su conciencia fue devuelta a la realidad. Creo que tu arrogancia es parte de tu línea de sangre, sentenció la dama reina dentro de su palacio espiritual. Son demasiado creídos, joven, no sigas su ejemplo, aún hay muchas cosas en este mundo que desconoces, dijo la tortuga verde, que al parecer tenía la misma opinión que la dama reina. Chu Fen suspiró, pero luego sonrió, pues esa sensación no se había ido, y ahora podía sentir la urgencia de su línea de sangre, presionándolo por recursos para lograr más avances. Él sentía que solo necesitaba dar un paso para abarcar este pequeño mundo. Joven, estás listo para avanzar, pero esos tipos no te dejarán hacerlo si no les ofreces los recursos adecuados, deberías de expulsarlos, aconsejó el tigre blanco con astucia. La dama reina se rió. Chu Fen, ahora sabes lo que se siente que no te dejen avanzar, se burló su dama reina. Chu Fen sonrió, pues conseguir recursos no era preocupante para él, pues sabía dónde encontrarlos. Lo que sí era importante, es que esto era un nuevo avance en su investigación, algo fundamental que le había faltado desde un inicio, y esto era saber lo que era la comprensión marcial, lo que usaban los portadores de cuerpos divinos, y los cultivadores comunes para avanzar en su cultivo. Chu Fen había tenido esta sensación antes, pero era demasiado débil. Ahora, esa sensación había aumentado a tal grado, que cambiaba su percepción del mundo.
Necesito meditar, dijo Chu Feng, ignorando a todos y yendo por su casco de simulación, que estaba conectado a las computadoras del laboratorio, poniendo a su disposición un segundo cerebro digital para él, con una capacidad de procesamiento de datos absurda, pues era la recreación digital de los ojos del cielo. La razón de que Chu Feng no hubiera modificado la técnica de pulso, que él mismo usaba, era simple: no podría usarla, pues su cerebro era analógico, y necesitaba una interface para poder operar la nueva matriz. Sin materiales de su rango, y sus actuales limitaciones, este laboratorio era lo más avanzado que podía crear.